Así como existe la Carta Universal de los Derechos Humanos, existe en las Naciones Unidas una Carta de los Derechos del Niño. Lamentablemente hay personas que nunca leen esa carta o esa declaración que ha sido aceptada por la mayoría de los países del mundo. Por ejemplo, los niños tienen derecho a la escolaridad. Es un derecho que se ha establecido como un derecho fundamental de los niños. Por eso que en la mayoría de los países ir al colegio es obligatorio, porque los niños tienen el derecho a estudiar. También se establece el no trabajo para los niños. Los niños y la OIT y otras organizaciones mundiales defienden mucho de que los niños no deben trabajar, porque no es parte de su formación el trabajo. Entonces diremos que basado en los criterios que los seres humanos hemos ido aprendiendo, los niños tienen el derecho a ser niños. Si ustedes leyeron alguna vez las novelas de Charles Dickens, se muestran, por ejemplo, en esas novelas el tremendo drama de ser niño en Inglaterra, en la época que ese escritor vivió. Los niños estaban obligados a trabajar desde los 4, 5 años. Algunos de los niños morían muy temprano, morían a los 12, 13 años, especialmente los que trabajaban en las minas, especialmente las minas de carbón, que morían a los 7, 8 años, producto de la ingesta del polvo y de los gases de las minas de carbón. Fue una lucha sacar a los niños del trabajo. Lamentablemente todavía hay muchos niños que trabajan, cosa que no es correcta. Los niños tienen derecho a ser niños. ¿Cómo introducimos esto en los hogares y en las familias? Deja que tu hijo sea niño. Algunos padres se olvidan que ellos fueron niños y van cargando a sus hijos con responsabilidades que a sus hijos no les corresponde, que no les compete. Y vamos a hablar, por ejemplo, de los hijos mayores. La mayoría de los hijos mayores tienen responsabilidades que no les corresponden como niños. Yo me crié en una familia de 5 hermanos, soy el mayor de 5, y mi esposa se crió en una familia de 6 hermanos, donde ella es la menor. Y evidentemente tenemos formas de encarar la vida que tienen mucho que ver con uno que sea mayor y el menor. Yo no recuerdo, por ejemplo, de niño haber disfrutado de la playa, porque mi madre, que trabajaba, me enviaba a la playa con mis hermanos. Y yo tenía que ir a la playa, pero yo no iba a bañarme, yo no iba a disfrutar de la arena ni de la playa. Yo iba a estar pendiente de mis hermanos y yo hacía un trabajo que a mí no me competía. Por mucho que mi madre tuviera que trabajar, no era mi trabajo cuidar a mis hermanos mientras era el verano en la playa. Así que yo de niño tengo una visión un tanto negativa de la playa, porque no era agradable. Muchas veces los padres le van pidiendo a sus hijos que hagan cosas que no les corresponde hacer, responsabilidades que no les corresponde asumir. ¿Qué cosas deben hacer los niños? Ser niños. Y la parte más importante de ser niño es jugar. Y dice, bueno, pero mi hijo se lo va a ayudar jugando. Bueno, para eso es niño. Jugar. El jugar es parte de su aprendizaje, es parte de su formación. Con el juego los niños van aprendiendo no solo habilidades manuales, van aprendiendo también a compartir, a interactuar, porque los niños necesitan ser niños. El trabajo de ser niño es jugar. Bueno, ¿eso significa que el hijo no va a tener responsabilidades? Sí, pero responsabilidades que son propias de ser niños, pero responsabilidades que no le exijan actitudes o cosas que le exigiríamos a un adulto. Nosotros le pedíamos a nuestros hijos, por ejemplo, basado en 2 frases: lo que ensucias, limpias; lo que desordenas, ordenas. Eso significaba que si tomaba un juguete, era su responsabilidad ordenar su juguete. Eso es parte de la formación, pero seguía siendo niño. Si ensuciaba algo involuntariamente, tenía que participar en limpiar. Evidentemente, cuando eran muy pequeñitos, no podían limpiar de manera adecuada, por lo tanto los padres le ayudábamos, pero ellos participaban. ¿Cuál es la esencia de esto? No le pidas a tu hijo, niño, que actúe de una forma que no le compete a su edad. No le transmitas ideas que tu hijo no sea capaz de asimilar. No lo cargues de responsabilidades que no le competen. No es responsabilidad de los hermanos mayores cuidar a los menores. No,
porque ellos no eligieron ser hermanos mayores de sus hermanos menores. Esa es responsabilidad de los padres. Los padres lo que tenemos que hacer es pedir colaboración de vez en cuando. Mientras sea de vez en cuando no es problema. Si es todos los días, eso es una carga que el niño no debería tener. Si existe la Carta Fundamental del Derecho de los Niños, el espíritu de esa carta es: dejemos que los niños sean niños, lección que los padres tienen que aprender.